Marcos capítulo 4, en el verso 1, vamos a buscarlo. Lo vamos a estar proyectando en la pantalla, pero si usted trae Biblia, le recomiendo ahí tenerlo, porque casi toda la predicación vamos a estar aquí en Marcos capítulo 4, desde el verso 1. Vamos a, si me pueden ayudar, vamos a leer, son 10 versículos, y después vamos a estudiar los otros 10 versículos, ¿verdad? Porque es una parábola del sembrador, pero vamos primero a leer los 10 primeros versículos y después la explicación Jesús mismo nos la da. Entonces ahí ya vamos a poder estar estudiando. Entonces yo voy a leer el primer versículo y ustedes leen el 2 y así nos vamos. Yo el 3, ustedes el 4 y así nos vamos leyendo la parábola. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en una piedra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, muy bien. Vamos entonces a orar. Si nos podemos poner de pie para hacer una oración, pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder venir ante tu presencia, de poder estar aquí juntos, congregados en tu nombre. Queremos pedirte que tú nos hables, Señor. El día de hoy venimos con un corazón necesitado, hambriento de ti, y queremos que tú sacies, Señor, nuestra necesidad. Alúmbranos, ayúdanos, enséñanos por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, nos habla aquí acerca de la parábola del sembrador, ¿sí? Ahorita vamos a ir como que desglosando, vamos a ir viendo cada parte de la parábola. Nos dice en el verso 10 que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, aquí tenemos la ventaja, o hay muchas cosas en la Biblia que se nos han hablado y no viene una interpretación. Nosotros entendemos lo que o queremos de alguna forma, existen comentarios, la gente empieza como a pensar qué quiso decir Jesús, pero o la Biblia en sí, pero en sí en esta parte, o sea, aunque las parábolas no todas vienen así, digamos, de explicadas, en esta parábola, o sea, Dios se dio a la tarea de decir, quiero que quede un significado, o sea, quiero dar una explicación acerca de este texto. Quiero enseñar a las personas, quiero que quede por escrito qué era lo que yo quería decir, porque pues Dios sabía que esto iba a quedar por escrito para todos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Él dio la parábola a las personas, pero después Él quiso, se tomó el tiempo, la molestia de decir, vamos a explicar qué era lo que yo quería decir. Muchas cosas no están explicadas, inclusive cuando Jesús casi ya se va al cielo, le dicen los discípulos, Señor, ¿cuándo ha de ser tu venida y el fin de los tiempos? Y le dice, ustedes no les es dado saber esas cosas, ¿no? O sea, ahora sí que ni preguntes porque no te voy a decir. Pero en realidad aquí Jesús sí quiere que sepamos acerca de esto. Y nos dice que es tan importante esta parábola, que es la principal de las parábolas, y no solamente eso, sino te adelanto que todos estamos incluidos. O sea, tanto tú como yo estamos en esta parábola incluidos. Y hay cosas
que también en algún punto tú puedes decir, eso no aplica para mí, esta palabra no es para mí, esto no es por ejemplo, si no todos somos casados y habla del divorcio, tú dirías, eso no aplica para mí, yo no soy casado, no es una palabra que a mí me corresponda. A lo mejor puedo aprender por aprender, pero no me corresponde. Pero te adelanto que esto sí te corresponde, porque todos estamos incluidos en uno de estos suelos, ¿sí? Entonces, aquí, por eso, el día de hoy, estoy seguro que Dios nos va a hablar por medio de este mensaje, ¿sí? Entonces, hemos considerado, lo podemos apagar un poquito, hemos considerado en los estudios acerca de Jesús, si lo vemos, la Biblia nos dice que el centro de operaciones de Jesús estaba en algún tiempo en Capernaum y desde ahí alcanzaba las ciudades vecinas del litoral del mar de Galilea. Sin embargo, se trasladó hacia afuera del ambiente de la sinagoga. Tú te das cuenta que ya Jesús en algún punto deja de enseñar en la sinagoga y empieza al aire libre. En este pasaje vamos a ver que cambió su forma de predicar y comenzó a enseñar también por medio de parábolas. O sea, empezó a predicar a las personas mensajes que eran parábolas. ¿Por qué los cambios en el ministerio de Jesús? Bueno, pues ya hemos visto la reacción negativa de los religiosos a la predicación de Jesús, ¿verdad? No lo traemos aquí puesto, no es tan necesario, pero si tú tienes tu Biblia ahí, nada más voltea una página, Marcos 3:6, nos dice ahí, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, había una oposición, y en el verso 21 dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, vemos que había una resistencia al ministerio de Jesús, ¿sí? Habían tenido el enorme privilegio y no lo habían querido aprovechar. El mismo Hijo de Dios había estado enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos, pero finalmente, en lugar de reconocerle como el Mesías, lo habían menospreciado. Rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que le identificaban como el Mesías y le rechazaron, a punto de atribuir sus obras al mismo Satanás. En el verso 22 del capítulo 3 dice, pero los escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú. O sea, Belcebú es el Satanás, es lo mismo, el diablo, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, imagínate todo lo que estaban en contra de Jesús, y por eso Jesús termina, por decirlo así, de estar yendo a la sinagoga y mejor se sale a la calle a predicar, ¿sí? Entonces, habían llegado con esta actitud los líderes del pueblo de Israel, más allá de todo arrepentimiento posible. El mismo Jesús les habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y les dice que ese pecado no sería perdonado, pero no todos habían reaccionado de la misma manera. Muchos del pueblo todavía le seguían, y aunque es cierto, lo hacían porque querían, algunos tenían intereses de ser sanados, otros querían intereses materiales como la comida, etcétera. Había un grupo de discípulos que escuchaban su palabra y aceptaban su autoridad. Jesús, por tanto, mostró dos grupos de personas a las que les empezó a predicar. Los que estaban cerca de él con los 12, Marcos capítulo 4, verso 10 y 11, nos dice la palabra. En el verso 11 les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces dice el verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, este era un grupo de personas, los que estaban cerca de él, con los 12. Y luego los que están fuera, dice que era por parábolas. Estos no eran discípulos, estaban abiertos a entender, pero de alguna manera no estaban tampoco ellos tan abiertos de corazón, ni obedecían el señorío de Cristo. No es que los colocara él afuera, sino que quedaban fuera por falta de deseos de entrar, no viendo más que la forma externa, no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. O sea, estas personas solamente eran los que llegaban, iban pasando o decían, mira, ahí está Jesús, vamos a escuchar a ver qué dice. Pero no tenían un compromiso con Dios, ¿sí? Finalmente, ¿qué es una parábola? Bueno, pues la palabra en sí misma viene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de.
el propósito de la parábola básicamente es una historia humana que ilustra una lección espiritual, ¿sí? O sea, no es, por decirlo así, algo como que tengamos que ponerle tanta atención a cada detalle, porque si nos ponemos a preguntar, ¿y por qué la tierra era así? ¿Y por qué la piedra? ¿Qué tipo de piedra? ¿O por qué significa que sea una semilla? Pero si es así, o sea, realmente no tenemos que hacer tantos esfuerzos por entender cada detalle. No todas las cosas tienen un significado. Inclusive vemos también caso de uso de parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia que le contó Natán a David acerca de pues el hombre que tenía la corderita y que era uno solo, cuando estaba él tratando de darle a entender el gran mal que había hecho con Betsabé, ¿verdad? Y con Urías. Podemos decir que no tenemos que estar estar como dándonos cuenta de cada cosa, cada detalle, como por ejemplo una alegoría. Una parábola no es una alegoría. Por ejemplo, el peregrino de Juan Bunyan, pues ahí sí tenemos una alegoría donde en cada cosa le podemos dar un significado, pero no tratemos de hacer eso con una parábola. El propósito que empleaba Jesús en la parábola es por decirlo así, pues tenía él un principio, él quería dar principios del reino de Dios, o sea, porque él decía, si no me entiendes, o sea, yo te quiero dar a entender con cosas que tú ves todos los días, con cosas similares a lo que tú puedes entenderme fácilmente. Si yo a un cocinero le digo, mira, es como cuando haces el arroz, ¿verdad? Tú agarras el arroz, le echas agua y hierve, entonces la persona va a decir, sí, es algo con lo cual yo estoy familiarizado. Entonces Jesús le quería hablar a la gente con cosas que ellos estaban familiarizados para que pudieran entender cosas eternas, como darles a entender la importancia que tienen las cosas eternas, porque dice, si yo les hablo así y no me entienden, ahora imagínate si les digo las cosas explicadas espiritualmente, pues mucho menos me van a entender, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo Jesús les hablaba por parábolas, también era una manifestación del juicio de Dios, o sea, de alguna forma él quería que la gente, en cierta manera, no entendiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente la gente estaba dura de corazón. Vamos a ver el verso 12. Dice, desde el verso 11, dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. De alguna forma, esto es una referencia a lo que ya se había escrito en Isaías 6, verso 9 y 10. Esta era una profecía donde Dios ya les había dicho al pueblo que iban a escuchar y no iban a entender. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque realmente las personas muchas veces, yo puedo venir, predicarte aquí un mensaje clarísimo y tú puedes salir y decir, no le entendí nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado eso? No digo que te haya pasado a ti, pero yo que estoy aquí predicando desde hace 20 años, pues he visto un montón de gente que ha pasado y que de repente dice, ¿sabe qué, pastor? La verdad, no entendí nada. ¿Sí? O sea, no entiendo nada. ¿Sabes por qué no entiendes nada? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, pero en cierta manera, o sea, Dios, no es la culpa de Dios, sino es la culpa de la persona, como lo vamos a ver. O sea, finalmente Dios está hablando acerca de la profecía y de esto, porque dice, viendo, no vean, y entendiendo, o sea, más no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el pueblo de Dios había rechazado a Dios con múltiples evidencias, a pesar de las múltiples evidencias que habían recibido, y vemos por lo tanto la verdad muy seria. No podemos rechazar a Jesús y seguir teniendo oportunidades indefinidamente. ¿Sí? Jesús es el maestro, Jesús sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño lo podía entender. Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones, las enseñanzas que se desprenden de ellas, no han perdido frescura y siguen siendo de aplicación universal y perpetua. O sea, fíjate cómo
esta misma parábola que se dijo hace tantos años, porque estamos hablando del año después de Cristo, aproximadamente el año 31, estamos en el año 2025, imagínate, ya han pasado tantos años y de todas maneras hoy nos enseña verdades espirituales que necesitamos entender. Las parábolas involucraban al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a los que estaban escuchando, ¿sí? Nos obliga a preguntarnos, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿qué clase de tierra soy? ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Verdad? Esta parábola arroja luz sobre todas las demás. Verso 13, Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sí? La parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y la necesidad de tener un buen oído, ¿sí? Porque como decimos, hay personas que escuchan y no escuchan, ¿verdad? Escuchan pero no entienden, viendo y no ves, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación, ¿sí? Jesús dijo en el verso 11, el contenido de la parábola tiene que ver con lo que él describió, el misterio del reino de Dios. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocida y llega a conocerse mediante la revelación especial de Dios. ¿Sí? ¿En qué consiste el misterio que nos es revelado? ¿Sí? O sea, dice también Hebreos, el misterio que estaba oculto por generaciones. ¿Cuál es el misterio del reino de Dios? Bueno, que el reino de Dios no sería manifestado de forma visible, el reino terrenal de Jesús. O sea, muchos esperaban al Mesías y hasta el día de hoy los judíos que esperan al Mesías, pero esperan un líder político, en pocas palabras. Pero Jesús no era un rey político, no era un rey de este mundo, ¿sí? Los judíos, el Mesías, según los judíos, el Mesías tenía que aparecer con una pompa exterior y ostentación de poder para establecer su reino. Pero esta es la misma idea del reino que Satanás había tentado a Jesús al comienzo de su ministerio. O sea, ¿te acuerdas que Satanás le dijo, soy postrado, me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra? ¿Sí? Pero no era ese el ministerio que tenía Jesús. Otro de los misterios era el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. El campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo Israel, sino era cualquiera que escuchara la palabra de Dios. Acuérdate que también cuando Jesús muere, los discípulos tardan mucho en entender que el evangelio era para todos los hombres, ¿sí? O sea, inclusive Pablo dice, yo soy el apóstol de los gentiles. Y muchas veces hasta ellos dijeron, bueno, hasta Pedro cuando viene una visión y le dice, mata y come, y le dice, pero Señor, yo nunca he puesto algo inmundo en mi boca, y le dice Dios, no digas inmundo, no le llames inmundo a lo que yo he purificado. Entonces, o sea, ellos tenían mucho que entender, y cuando ven que el Espíritu Santo viene también sobre los gentiles, o sea, los que no son judíos, pues ellos se asombran y dicen, ay, mira, realmente Dios hizo el evangelio, o sea, murió por todos los hombres, no nada más murió por los judíos, ellos ni siquiera habían entendido que el evangelio era para todos. Marcos recoge 3 parábolas que ilustran diferentes etapas del reino. En la parábola del sembrador, en este capítulo 4, desde el 1 al 20, nos habla del sembrador. La parábola de la semilla que crece en secreto, si tú ves ahí en tu Biblia, no lo traemos nosotros aquí, pero está del verso 26 al 29, nos habla acerca del crecimiento de la semilla, y ahí se trata del modo que crece el reino de Dios. Y la parábola de la semilla de mostaza, que es el mismo capítulo 4, verso 30 y 32, ahí nos habla acerca del reino. El comienzo del reino de Dios es insignificante, pero su final va a ser sorprendente. Esa semilla de mostaza que es la más pequeña, pero que crece como la más grande, ¿verdad? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en la semilla. La semilla hace referencia a la palabra de Dios. Marcos 4:14 dice la palabra, el sembrador dice que es el que siembra la palabra, ¿sí? Entonces, el reino de Dios comienza con la predicación de la palabra, y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier otra cosa, ¿sí? La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Dijo Pablo, la palabra no está presa, ¿verdad? Porque en algún momento llega Pablo a estar preso y dice, la palabra no está presa.
¿verdad? O sea, qué importante es para nosotros, o qué reconfortante también saber que nosotros podemos estar presos, nosotros podemos caer enfermos, nosotros podemos morirnos, pero la palabra de Dios no muere, ¿sí? O sea, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y por qué no va a prevalecer las puertas del Hades? ¿Por qué no va a acabar la luz de Cristo, el fuego de Dios? Porque también está su palabra. Y dice, tú has puesto tu palabra por encima de todas las cosas. O sea, en el lugar más alto está la palabra de Dios. Entonces, el reino de Dios comienza ahí, ¿sí? La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida, y ahí es donde se le da la oportunidad y demostrará su poder viviente en la producción de fruto, ¿sí? Nos dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, tan fuerte es esta verdad que la misma semilla, la misma palabra tiene el poder para producir fe en tu corazón. O sea, ¿qué es lo que salva a una persona? Decimos la fe, ¿verdad? O sea, por fe sois salvos, ¿no? A través de la fe. Jesús murió por ti para salvarte, pero tú haces, por decirlo así, efectiva esa salvación a través de la fe. ¿Cómo llega la fe a ti? Por eso decimos que el salvarte no depende de ti, depende de Dios, porque la fe se produce por la palabra de Dios. ¿Quién manda su palabra? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Por Dios. Dios nos salva. ¿Por qué? Porque Él mismo produce la fe en nosotros. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que somos renacidos no de una simiente corruptible. ¿Qué sería una simiente corruptible? ¿Cómo? La vida de ahorita. O sea, la simiente corruptible pues es la simiente humana, ¿verdad? O sea, la semilla, el vientre de una mujer, el haberse unido un hombre a una mujer, hacer un hijo, pues es una simiente. Corruptible, ¿por qué? Pues porque somos hombres, ¿verdad? Pero nos dice aquí, siendo renacidos. ¿Cómo renacidos? ¿Por qué dice renacidos? Le dice Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, ¿verdad? O sea, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, ¿nacer de qué? De agua y del Espíritu, ¿verdad? O sea, por eso dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de una mamá de este mundo, sino incorruptible. ¿Por qué incorruptible? Porque es el Espíritu de Dios, porque naces por Jesús. Jesús te da nueva vida, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos nacidos de nuevo? Por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará, ¿sí? O sea, dice que hasta que no se haya cumplido la J y la tilde. ¿Sabes qué es la J y la tilde? Es como el puntito de la I, ¿verdad? O sea, la coma y el puntito de la I. O sea, realmente la palabra de Dios no tiene falla. Muchas personas la atacan, muchas personas dicen, no, es que la palabra de Dios tiene inconsistencias, errores, se perdió en las traducciones, los manuscritos, ¿cómo sabemos que están bien? No, es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Ten cuidado, porque realmente la palabra de Dios no tiene falla. La palabra de Dios es una de las características que tiene, es que es infalible. No tiene error, no tiene duda, no hay problema. Tú revisa todas las versiones que son bíblicas. Hay versiones que no son bíblicas, como la de los testigos de Jehová, que no es la Biblia, o sea, no está traducida de la Biblia, o sea, no es una traducción del original, sino ellos pusieron su traducción a lo que ellos quisieron poner. O sea, hay otros libros apócrifos que no son libros de la Biblia, los libros canónicos, los que conocemos en la Biblia, que nosotros, pues todo no es de nosotros, sino la Biblia que realmente se ha visto como una Biblia canónica, que son probados, que son libros de inspiración divina, 66 libros que Dios nos dejó. Esos son infalibles, no tienen ninguna duda, no tienen ningún defecto, hablan para todas las necesidades del hombre. Y si tú te vas a otros libros, bueno, sí les vas a encontrar fallas, ¿no? Como los libros, por ejemplo, de Macabeos, que son la historia entre Malaquías y Mateo, existen 400 años,
que Dios guardó silencio a su pueblo, no hay escritos que sean de inspiración divina, pero sí hay la historia, por ejemplo, de ciertos grupos de los judíos que ahí se escribieron, por ejemplo, el libro de Macabeos, que los católicos toman como libros divinos, pero no lo son, ¿sí? O sea, ellos los añadieron a su Biblia, pero en la misma parte de uno de esos libros de Macabeos dice, si he escrito bien o si he escrito mal, yo no lo sé, ¿verdad? Entonces imagínate cómo va a calificar un libro para ser canónico cuando el mismo autor está diciendo si está bien o está mal, pues yo no sé. En la Biblia nunca vas a encontrar eso. La Biblia dice que está escrita para edificación, para hacer perfecto al hombre de Dios, ¿verdad? O sea, la Biblia no tiene ninguna falla. Entonces, podemos encontrar muchos ataques en contra de la palabra de Dios, pero quiero decirte que la palabra de Dios es la que te puede salvar. O sea, la palabra de Dios es la que te guía. Dice, es una lámpara a mis pies en medio de la oscuridad. O sea, la palabra de Dios tiene autoridad, tiene ese poder, esa fuerza de alumbrarte, de dirigirte y de guiarte en medio de la oscuridad, ¿sí? De prepararte, de edificarte, de darte la armadura. Es incomparable realmente la palabra de Dios. Entonces, es bueno también, por último, notar que el grano es igualmente bueno en todos los casos. La variación en el resultado depende enteramente del terreno en el que la semilla cae. Todas las semillas que fueron sembradas eran el mismo tipo de semilla, la misma calidad de la semilla, el mismo poder de la semilla. ¿Cómo es posible que una persona que pueda cambiar su vida totalmente y ser un gran predicador, un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, pueda escuchar el mismo mensaje que una persona que va y se pierde en el alcohol? O una persona que se pierde y empieza a blasfemar de Dios en su vida. ¿Sí? Es el mismo mensaje y es el mismo mensajero. ¿Sí? O sea, si te das cuenta, dice en el verso, ahorita vamos a ver capítulo 4, verso 14. Dice, ¿qué dice? ¿El sembrador qué? Es el que siembra la palabra. El sembrador, ¿quién es el sembrador? Predicador puede ser, aunque al principio tenemos que ver también que el sembrador, por decirlo así, viene a ser Dios, el mismo Jesús. Dice Mateo 13:37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues entendemos que nosotros cuando predicamos hablamos de las palabras de Jesús. O sea, prácticamente estamos pasando el mensaje, ¿verdad? O sea, estamos como que llevando lo que ya habló Jesús, ¿no? Entonces, ¿de quién es la autoría del mensaje? Pues es Jesús, o sea, es el Hijo del Hombre. Pero también es legítimo decir que cualquier pastor, misionero, evangelista, creyente, que predique fielmente la palabra de Dios, también viene a ser un sembrador. Entonces, nosotros también somos sembradores de la palabra. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos la cantidad tan grande de preciosa semilla que se lleva en vano y se pierde. Imagínate que fuera una semilla de verdad. ¿Cuántos kilos de semilla se avientan a tierras que no son para dar fruto? ¿Sí? Y tú dirías, oye, qué desperdicio, la semilla cuesta. Claro, la semilla cuesta. Y el tiempo del sembrador también. Todo cuesta, ¿no? Si nos ponemos a pensar en recursos materiales, cuestan los costales de semillas, cuesta producir la semilla, cuesta regarla, cuestan las personas que la tienen que estar aventando. Todo cuesta, todo tiene un costo, pero finalmente llegará un día en el que se pedirá a los hombres cuentas de lo que escuchaste, ¿sí? Por eso vendrá el día del juicio, cuando todos tendremos que dar cuentas de lo que Dios me habló, de lo que Dios invirtió en ti. Nosotros lo hacemos de gracia recibimos, de gracia damos, dice la palabra de Dios. Pero realmente Dios sí te pedirá cuentas. Yo no te voy a juzgar, dice Jesús, yo tampoco los voy a juzgar. La palabra que he hablado, esa los juzgará en el día del juicio. Imagínate cuánta autoridad tiene la palabra, que el mismo Jesús que está puesto para juzgar, él mismo dice, yo no voy a juzgar, será la palabra la que te va a juzgar. Entonces,
con la palabra no se juega, ¿verdad? 4 tipos de suelo. El suelo o terreno es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos diferentes en función de distintas formas que la palabra es tratada por los que la oyen. La semilla es la misma en todos los casos. La diferencia es el rendimiento y depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada la semilla. Como vimos, el predicador, el mensaje es el mismo, ¿sí? La semilla es igual, el que la siembra es igual, no es diferente. Puede ser el mismo predicador y pueden ser dos resultados totalmente distintos. ¿De qué depende? De la persona. Según Jesús, según la parábola del sembrador, nos dice que depende totalmente del suelo. Una parte de la semilla dice que cayó ¿dónde? Junto al camino. Es un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, ¿sí? Acordémonos que, bueno, ahorita es pavimento. Y tú dirás, bueno, ¿para qué la aviento en el pavimento? Pero en aquel tiempo también había caminos que finalmente eran de tierra, pero la tierra ya estaba como pisada, dura, ¿verdad? O sea, aplanada de alguna manera, ¿verdad? Entonces, dice que una parte cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no puede hundirse en el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado una señal alguna de vida. Hace referencia a personas insensibles que, como en el sendero por el que haya pisado muchos, así también ellas han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones se han quedado endurecidos. También puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado, gente que cree que no necesita nada, que se sienten autosuficientes, se muestran indiferentes a la predicación porque les parece una cosa ridícula o inútil. En todos los casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. ¿Sí? Este primer tipo de tierra, son personas que realmente no le ponen interés a la palabra. O sea, puede venir, o generalmente son personas que no regresan mucho a la iglesia, ¿verdad? O sea, son personas que pueden venir una vez o 2 veces, pero es tan difícil para ellos estar en una predicación que de repente ya es como un martirio, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, pues ¿cuándo se va a acabar? Yo en una ocasión, creo que ya lo he dicho anteriormente, pero en una ocasión platicaba con una joven y me decía, es que yo no sé por qué llego, me siento, e inmediatamente que me siento en mi asiento, o sea, estoy escuchando la predicación, e inmediatamente me vienen un montón de pensamientos y no sé por qué. Parece como que encendieran una televisión en mi mente y estoy pensando absolutamente en otra cosa. O sea, si tú me vieras o si tú me preguntas algo de lo que estás hablando, yo no sé nada. O sea, haz de cuenta que me desenchufan, ¿sí? Hay otras personas que he visto también, nuevamente jovencitos que de repente llegan a la iglesia, se sientan y se ponen como en off. O sea, no sé si has visto eso, ¿no? O sea, como si fueran un robot que lo sientas y se quedó en stand-by. Ya, o sea, ido el muchacho, la muchacha que no sabe si vive o no. O sea, está así como que en stand-by, se apaga y ya cuando se termina la predicación, otra vez, vuelve el espíritu en ellos, ¿no? O sea, realmente son personas que no quieren realmente estar en la iglesia, o sea, realmente no tienen ese interés, no les gusta, les molesta. A veces personas que a lo mejor son ateas o no creen en Dios o tienen dudas serias acerca de Dios, y realmente la predicación les viene a ser algo molesto, algo difícil de poder estar, ¿sí? También podemos decir que, como ahorita lo explicábamos, personas que de alguna forma han sido endurecidos por el tiempo que han estado en rebeldía hacia Dios. O sea, tal vez pudiste haber sido una persona que te escuchaste el evangelio, te atrajo, lo obedeciste un tiempo, pero después como que empezaste a endurecer tu corazón y ya está en un punto en el que lo que te hablen realmente entra por aquí y sale o se bloquea inclusive para entrar, ¿no? Entonces, en esto realmente prácticamente el diablo no tiene que hacer nada, solita la semilla se cae. O sea, tú mismo la estás bloqueando, no estás entendiendo nada porque no estás poniendo realmente atención o no tienes un interés. Hay personas que, yo por ejemplo, cuando primera vez que leía la Biblia, me topo con Mateo y empiezo a ver que ahí dice generación de víboras, ¿no? Y yo decía, bueno,
¿Y qué es eso, no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es una generación? En segundo lugar, ¿qué son víboras? ¿Y qué es la ira venidera? ¿Y por qué huyen? Entonces, o sea, un solo versículo era un reto tan grande para mí poderlo entender, ¿sí? Entonces, pues no quiere decir que yo haya dicho, bueno, pues no entiendo nada, pues ni modo, a otra cosa, ¿verdad? Yo no me voy a dedicar a esto. No, sino realmente empiezas a investigar, empiezas a ver, empiezas a meterte un poquito más en la Biblia, a leer las cosas, a buscar material. Y en aquel tiempo, hace 30 años, pues que yo empecé a conocer de Dios, pues imagínate, no existía el internet como hoy en día, ¿verdad? O sea, pues no había, no era de que busques en la inteligencia artificial, háblame acerca de la generación de Viva, y ahí te va a sacar todo un estudio. Hoy en día es súper rápido, ¿no? O sea, le pones texto, Marcos 4, significado, y te saca un montón de estudios bíblicos y te dice quién dice esto y quién dice lo otro y de dónde viene el griego y tal. O sea, hoy en día las cosas rápido las podemos entender. En aquel tiempo, pues realmente no. Inclusive tenías que comprar unos libros que eran como tipo enciclopedias, como un libro así enorme, que era una concordancia que traía el diccionario. Entonces buscabas tu Biblia y decías, bueno, y te ibas por ejemplo, si yo decía, ponme el versículo que tengas ahí, si yo decía, por ejemplo, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra. Yo decía, quiero saber de dónde viene la palabra sembrador, qué significa sembrador, a qué se está refiriendo Jesús con sembrador. Bueno, tenía que irme a la concordancia y buscar la palabra sembrador. Y ya de la palabra sembrador me sacaba todos los versículos de la Biblia donde existía la palabra sembrador. Me iba a esa lista y tenía que buscar Marcos 4:14, y me venía un número de palabra. Esta palabra es el número 3527 del griego. Entonces te ibas a la sección de griego y buscabas desde el 1 hasta el 3527 y ya te decía en inglés, porque no había versión en español, y decía, bueno, la palabra sembrador viene del fulano, griego, tal palabra, y significa, y tiene estas variables, y también puede venir de esta palabra, que es la 3587, te ibas a la 3587, y todo para saber qué significa sembrador, ¿sí? Era algo muy divertido, muy tardado, pero finalmente te la pasabas estudiando, ya lo puedes apagar, te la pasabas estudiando y te la pasabas realmente aprendiendo de la palabra de Dios. O sea, para nosotros venir y hablar aquí un estudio de 40 minutos, a veces yo me tardaba 6 horas para poder compilar todo lo que yo te estoy diciendo. Y lo que yo te hablo en una predicación han pasado 30 años de todo lo que yo he vivido, ¿verdad? Pero realmente aquí lo importante es que esta persona no tiene esa idea. O sea, personas que quieren cosas rápidas, fáciles en el momento, no son buenos candidatos a tener una relación personal con Dios. Número 2, pedregales. Quiere decir la persona que tiene tierra poco profunda, extendida sobre la roca, donde no había humedad ni nutrientes. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces. El sol pronto quemó la planta pequeña. Son una ilustración de aquellas personas que reciben superficialmente las palabras, la palabra en sí misma. O sea, son personas que dependen de sus emociones, ¿verdad? O sea, aquellos, por decirlo así, los que son los fans, ¿no? O sea, las personas que son como aquellos que siempre te echan porras, ¿no? O sea, aquellas personas que vienen a la iglesia, a lo mejor dicen, qué padre estuvo el culto, ¿no? O sea, qué bonito es venir a la iglesia, les encanta los cantos, sentí la presencia de Dios hermosa, me encantó la palabra, bien entendible, directo al corazón, estoy muy contento, muy feliz de venir a la iglesia, pero nos dice que ellos dependen de sus emociones, sus sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición o la persecución, vuelven al mundo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque sí, podemos estar felices aquí, en medio de nuestro entorno seguro, ¿no? Por decirlo así, aquí estamos personas que queremos buscar a Dios,
que buscamos la palabra de Dios, que nos gusta estudiar la palabra de Dios, suponiendo que todos estamos en ese mismo canal, qué padre, pero después se termina aquí, termina el culto y sales a la realidad. O sea, cuando decía un periodista, el México real, como diciendo, el México que no es el del discurso, sino el México en el que tú te topas con la realidad, los problemas, las situaciones, que hay robos, que hay violencia, que hay maldad. Entonces, cuando tú sales a la calle y realmente ves el mundo como es, pues entonces a lo mejor ya no es lo romántico que es adentro de la iglesia, ¿verdad? O sea, ¿y en qué sentido lo digo? Porque Dios nos llama a ser tan cristianos aquí como cristianos afuera. Y aquí es 1 hora a la semana o 2 horas a la semana, pues ya afuera es donde realmente nosotros tenemos que ser luz. Aquí no serviría mucho ser luz, aunque sí lo somos, pero no serviría mucho ser luz, porque realmente pues no alumbramos a nadie. O sea, dice Dios, no pones una luz debajo de la almohada, sino la pones en la parte alta de la habitación para que alumbre. Pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar aquí, sí, tomo la palabra, lo que Dios me habla, pero voy afuera a ponerla por obra, a ponerla por práctica. Y no es fácil, no es sencillo. Entonces, ahí es donde muchas personas empiezan a fracasar, a tropezar, porque dicen, pues está muy bonito, pero eso no es cierto. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos pecamos, todos no podemos, todos somos fracasados. Y ya no sirvió de nada. Todo lo que se te predicó, todo lo bonito que tú quisiste y entendiste en la iglesia, se te tronó afuera porque alguien te habló mal, porque te cerraron el carro, porque ya le dijiste maldiciones a una persona, porque ya chismeaste del otro, porque ya te fallaron en el vecino, no sé, ¿verdad? O sea, de repente tenemos problemas, y esos problemas, la idea de la Biblia y de la palabra de Dios es que te equipes para poderlos afrontar, ¿sí? Pero el que tiene poca tierra es una persona que le encanta ser un fan, le encanta apoyar, por decirlo así, echarle porras a Jesús. Es de aquellos que cuando Jesús entró a Jerusalén, son los que estaban ahí diciendo, Hosana al rey, y le ponían los mantos para que ni siquiera tocara el burro, ahí el camino. Esos eran los fans. Pero esos mismos, por ahí de unos días después, estaban, crucifícale, ¿te has puesto a pensar en eso? Son los mismos, es la misma multitud. Los mismos que lo recibieron diciendo, Hosana al hijo de David, son los mismos que estaban gritando, crucifícale. ¿Por qué? Porque no tenían convicciones, porque no estaban bien arraigados en la palabra. Eran fans, o sea, daban, por un momento estaban bien, pero no después. El tercer caso, la semilla cayó entre espinos, aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas oprimieron de tal forma que no llevó fruto. La semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero ahí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿sí? Esta es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo, que ahogan la palabra. Los intereses, las preocupaciones, personas ansiosas, nerviosas, que siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué vestiré? Las riquezas, personas interesadas en enriquecerse, buscando entretenimientos y placeres, ¿sí? Se refiere Jesús a esas personas como las que caen en el engaño de las riquezas, ¿sí? La naturaleza nos muestra ahí la naturaleza engañosa de las riquezas, que siempre ofrecen satisfacer y nunca llegan a cumplir su promesa, ¿sí? El deseo de otras cosas, gente inquieta yendo siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho en un mismo sitio, como para echar raíces sin rumbo fijo de una experiencia a otra, mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales, los espinos ahogan lentamente la espiga, ¿sí? O sea, esta persona puede permanecer inclusive mucho tiempo en la iglesia, inclusive puede dar fruto, o sea, pareciera que da fruto porque dice que germinó, pero el problema es de que germina, pero va acompañada de los espinos. Entonces, en algún punto,
los espinos la van a ahogar. Pero esta persona es una persona que realmente demuestra como que sí está bien, como que sí está creciendo en la palabra, pero al final de cuentas tiene un problema, o sea, está persiguiendo otros propósitos en la vida, ¿verdad? O sea, ¿qué son otros propósitos? Bueno, pues son personas que a lo mejor ocultamente en su interior no se muestra inmediatamente, pero ocultamente pues tienen otros intereses, ¿verdad? O sea, como dice, los afanes de este mundo, los placeres de la vida, las riquezas, ¿verdad? O sea, como nos muestra el verso 8, no es el verso 7, ¿verdad? Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero no dio fruto, ¿sí? Y nos dice en la interpretación, es el verso, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son no, dice el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Quiénes son los enemigos de la palabra? En el verso 15 dice la palabra, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Enseguida viene Satanás, ¿sí? O sea, vemos aquí que nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra se arraigue en los corazones. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra. En el verso 17 dice, no tienen raíz en sí, dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, aquí vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre las personas y también vemos la propia naturaleza del hombre que obra en su contra, ¿sí? Esto queda manifestado en el verso 19, dice, los afanes de este siglo, dice, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. O sea, muchas veces los enemigos, si ponemos quiénes son los enemigos de la palabra, el diablo, la persecución, o sea, la oposición del mundo o el mundo entero, cuando te presiona, por decirlo así, a no estar con Jesús. Y en tercer lugar, nosotros mismos muchas veces venimos a ser nuestro propio enemigo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pues yo sí quiero, pero realmente pues no lo intentamos o no somos tan intencionales como debiéramos, ¿no? O sea, realmente quiero, pero pues yo solito me estoy poniendo en una situación comprometedora, ¿no? La importancia del fruto, vemos la manifestación de la vida, se ve por el fruto. Entonces, si hay fruto, si no hay fruto, no podemos afirmar que haya nueva vida. Esta es la clave para entender la parábola. La meta es dar fruto. O sea, acuérdate que cuando todo esto que estamos hablando, o por decirlo así, ¿para qué sembramos una semilla? Para que algo nazca, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el fin de sembrar una semilla? Pues que salga una planta, ¿verdad? O sea, y muchas veces, no todas, pero muchas veces el fin es hasta que crezca el árbol y nos dé el fruto, ¿no? Pero pues cualquier semilla que sembramos, la sembramos para que nazca lo que sembramos, ¿no? Entonces, si no hay fruto, no hay vida, ¿sí? La parábola nos enseña que hay diferencias entre aquellos cuya vida espiritual es fructífera. El verso 20, Marcos 4:20, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, que dice, la reciben y dan fruto a 60 y 100 por uno. Entonces, ¿cómo dice ahí? Los que oyen la palabra, o sea, ¿quién es la buena tierra? Dice tres cosas. Los que oyen, ¿sí? O sea, todos aquí estamos oyendo la palabra, así que ya estamos en un buen camino, ¿no? O sea, oyen la palabra, pero lo segundo dice, la reciben, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir cuando la recibes? Pues es cuando realmente aceptas en tu corazón, abres tu corazón a la palabra. Cuando vengas a escuchar la palabra, no debes como de filtrar las cosas,
O sea, sí, Dios es nuestro culto racional y si te predicamos aquí algo fuera de, pues claro, tú debes de tener siempre algo bien atento, ¿verdad? A lo que escuchas, escuchar con inteligencia, pero no debemos de estar así como que renuentes, como diciendo, yo no quiero eso o no voy a hacer lo que me digan. Pues no es lo que te digan, es lo que te diga Dios, ¿verdad? O sea, aquí no lo tomes como un mensaje personal del pastor, no, es que el pastor quiere, el pastor dice, el pastor me está mandando, no, o sea, es Dios. Y dice que son personas que escuchan la palabra, la reciben en su corazón, o sea, realmente abres tu corazón a esa palabra y dan fruto. ¿Qué significa dar fruto? Pues bueno, poner por obra. Lo que estábamos diciendo la semana pasada, poner por obra, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ¿sí? Entonces, no todos los cristianos, eso es cierto, experimentan el mismo grado de fructificación, porque tampoco todos los cristianos son igualmente fieles, leales, valientes, humildes, consagrados, pero realmente vemos que al menos, o sea, el que menos fruto da, dice que 30 por 1. O sea, imagínate el 100% de rendimiento, ¿qué sería? Sería 2 por 1, ¿no? O sea, sería, por decirlo así, bueno, pues si sembraste uno, te dio otro, pues ya te dio el 100%. Pero aquí no te está diciendo que te está dando un 100%, sino te está dando 30 veces lo de uno, el mínimo. Entonces, ¿qué porcentaje es? O sea, es altísimo. Realmente, o sea, el que menos fruto da 30 veces por una, ¿verdad? O sea, y luego 30, 60 y 100 por uno, ¿verdad? O sea, es realmente muy alto el fruto que da una persona cuando ama a Dios, ¿verdad? O sea, cuando realmente abre su corazón y es una persona que da fruto, ¿sí? Entonces, la importancia de la perseverancia es realmente que el fruto marca es lo que es un cristiano verdadero, ¿sí? Cuando realmente tenemos la palabra, vamos a perseverar. O sea, la perseverancia es algo muy importante en la vida del cristiano, ¿sí? O sea, es el fruto, sí, pero el fruto diríamos con perseverancia. O sea, no es como que la parte importante no es decir, bueno, un día perdoné, un día me porté bien, un día hice lo correcto. Qué bueno que lo hiciste un día, pero vamos por 2, y luego por 3, y luego por 4, y así se hace 1 año, y 2, y 3, hasta llegar al cielo, ¿eh? O sea, lo importante no es decir, llegué, creí, qué bueno que creíste, qué bueno que amas a Dios, pero ahora replícalo todos los días. Es importante la perseverancia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí? La responsabilidad que nosotros tenemos es que realmente podamos dar la palabra de Dios a otras personas. ¿Sí? Vamos a ver, ponme al Hechos 8:4, los últimos dos, o el último versículo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La parábola trata de nuestra responsabilidad frente al mundo y nos enseña nuestro deber de predicar la palabra con fidelidad. Cada creyente, cada iglesia debe tener una visión evangelizadora. O sea, si tú te encuentras en este día como diciendo, bueno, yo no soy de los que no le importa o los que se quedan en blanco. Yo no soy de las personas que pues son nada más los porristas y después salen y ya no hacen nada ni viven nada, se olvidan hasta el próximo domingo. Yo tampoco soy de los que se echan para atrás en los problemas o de aquellos que van y por dinero dicen, no, pues mejor hacer algo que productivo que venir a la iglesia. No, yo soy de los que creen, yo soy de los que dan fruto. Bueno, si eres una persona que realmente te estás arraigando en la palabra de Dios, te estás arraigando en la fe de Cristo, pues bueno, nuestra responsabilidad, dice aquí, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué vino la persecución a la iglesia? Bueno, yo creo firmemente que fue un plan de Dios para que el Evangelio llegara
a todos los confines de la tierra. ¿Cómo se esparció el evangelio? Pues aquí nos dice Hechos, que los que fueron esparcidos iban, o sea, donde fueron esparcidos los cristianos, ahí empezaron a predicar y ahí empezaron a multiplicarse más cristianos. O sea, los persiguieron y en lugar de hacerles un daño, les hicieron un favor, les hicieron un favor al evangelio, porque a donde fueron esparcidos, ahí andaban predicando los cristianos. Ahí donde estaban siendo perseguidos en Jerusalén y donde estaban las catacumbas y donde estaba el Coliseo romano, y también ahí en Roma. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que los empezaron a matar y dijeron, los vamos a matar en el Coliseo, es delito ser cristiano, aquí no queremos de esos cristianos, y los cristianos se tuvieron que ir abajo de la tierra, a los túneles, a las catacumbas, y ahí alababan a Dios, y ahí predicaban, y ahí estaban contentos, y salían, y cuando los cachaban, los mataban, y la gente los veía contentos, y cuando se vino después la peste sobre Roma, ¿quién eran los que estaban ahí sanando a los heridos, a los que estaban enfermos? Pues eran los cristianos. Tanto fue el problema, por decirlo así, que fue los cristianos para Roma, que Roma terminó siendo cristiana y los cristianos terminaron venciendo a Roma, ¿no? O sea, al final del día, tanto Jerusalén como Roma, como el mundo, ha conocido el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio se predica, el evangelio se habla, se vive. Entonces, cuando nosotros somos semillas que realmente que damos fruto, acuérdate de que una de las responsabilidades del Hijo de Dios es evangelizar, es dar a otros lo que tú tienes, ¿sí? No tendrías perdón, por decirlo así, si estuviera todo el mundo enfermo y tú tuvieras la medicina, el elixir para vivir y lo guardaras en tu casa, ¿no? O sea, tendrías la obligación, por decirlo así, de ir y dar un poquito de la medicina a otras personas para que también pudieran ser sanados. Entonces, Dios también nos va a pedir responsabilidad de esto. La respuesta de las personas no es nuestra responsabilidad. O sea, nunca se nos dice realmente cuántas personas, o sea, con cuántas personas salvadas en tu vida vas a llegar al cielo. ¿Se dice en algún lugar de la Biblia? Pues no, realmente no se nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Y Noé, pues, ¿cuántos años predicó? Creo que se dice que Noé estuvo predicando alrededor de más de 100 años, ¿sí? O sea, estuvo predicando la palabra mucho tiempo Noé. ¿Y quién creyó a su predicación? ¿Cuántos creyeron a la predicación de Noé? Pues, pues realmente solo su familia, ¿no? O sea, muy poquitos. Realmente él se salvó con su familia, ¿verdad? Pero realmente Noé no pudo salvar a la gente. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos creyeron? Pues nada más Lot, ¿verdad? O sea, y ni siquiera su mujer se perdió también. Pero realmente no nos habla de cuántas personas se tienen que salvar, sino nos habla de que nosotros tenemos que hablar de Cristo, ¿verdad? O sea, no es tanto la respuesta de las personas, no es nuestra responsabilidad, depende de ellos. No tenemos capacidad para convertir a los demás, sin embargo, somos muchas veces los que nosotros debemos de tener la palabra de Dios en nuestra boca, ¿sí? Para concluir, vamos a ver los últimos puntos, que solamente es como resumir. La semilla, lo que hemos visto en esta enseñanza. La semilla, ¿qué era? La palabra de Dios, el mensaje de Dios para cada persona. Le seguimos los 4 tipos de terrenos, diferentes tipos de personas y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. O sea, los terrenos significa el corazón de las personas. El que sigue, los de junto al camino son los que oyen el mensaje de forma superficial, pero no le dan demasiada importancia. Las aves del cielo significa el diablo, que no desea que las personas sean salvas. O sea, si tú no le pones intención al mensaje, ten por seguro que las aves van a llegar y te lo van a arrebatar, ¿verdad? O sea, sales de aquí, lo primero que haces, prendes la tele y pues ya se te olvidó y ya no te llevaste nada de aquí.
Los de sobre las rocas reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de su ser. No crecen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíces. O sea, son personas que sí son porristas, son fans de la palabra, pero no hacen por profundizar en su vida. Los espinos, los que dan más importancia a las preocupaciones de la vida, las riquezas, los placeres, no tienen lugar en el trono de su corazón para Dios. O sea, sí parecieran muchas veces estar creciendo dentro de la iglesia, son personas que en un momento dado pueden llegar a estar un tiempo dentro de una comunidad cristiana, pero al final de cuentas, cuando llegue el momento, por decirlo así, de tomar decisiones, van a priorizar ya sea el placer de la vida, la riqueza o también las preocupaciones. ¿Verdad? Es que yo tengo tanta preocupación porque mis hijos no sé qué, yo necesito esto porque me van a cambiar de trabajo, yo necesito esto porque no sé qué. Bueno, pues ahí vemos los espinos creciendo junto con la semilla. La buena tierra son los que reciben el mensaje con el corazón abierto, ¿verdad? Eso es muy importante, acuérdate lo que dice, ¿verdad? O sea, reciben la palabra, el corazón lo abren, están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen corazón recto y deseoso de amar y obedecer a Dios. ¿Sí? Es muy importante ese corazón para obedecer a Dios. ¿Tenemos algún otro? Ya es todo. El fruto, ok. La evidencia en la vida de las personas transformadas por el mensaje de Jesús, ellos mismos comienzan a esparcir la semilla con perseverancia, alcanzan a otros con la palabra de vida. ¿Sí? Creo que ahora sí es todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, realmente tenemos la palabra de Dios, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿verdad? Que realmente estemos atentos a la palabra de Dios y concluimos, por decirlo así, preguntando qué tipo de tierra eres tú, qué tipo de suelo ha caído la semilla. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Sabemos que el mensaje se da por Cristo a través de un hermano que te puede llegar a predicar. Pero ¿cómo está realmente en este momento tu corazón? O sea, aquí lo importante es saber cómo está tu corazón. ¿Realmente estás abriendo el corazón? ¿Realmente estás teniendo ese corazón sincero, directo, o todavía hay algún impedimento en tu corazón? Si tuviéramos que preguntar así, tú en lo privado, en lo personal, ¿realmente está viendo ese fruto en tu vida? Los frutos del Espíritu, de Dios. ¿Realmente crees que la palabra está germinando en tu corazón? ¿Estás cerca de Dios? ¿Has hecho un compromiso con Jesús? ¿O todavía algo está estorbando? Acuérdate de la parábola. Pues lo que puede estorbar en tu vida, uno, pues es la falta de interés. O dos, puede ser que realmente no hay una profundidad en tu corazón y estás realmente los problemas de la vida o la oposición te está ganando, ¿verdad? O sea, sales afuera a la calle y no hay. ¿Por qué? No hay resultados. ¿Por qué? Porque no hay una profundidad en tu corazón. O sea, realmente tendríamos que preguntar, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos profundizando en casa el mensaje? ¿Lo vuelves a escuchar? ¿O tienes tu propio estudio en casa? ¿Estamos haciendo algo durante la semana? ¿Estamos poniendo intencionalidad? ¿Sí? O finalmente también podríamos decir, me está ganando el placer de la vida, las riquezas, los intereses más allá de Dios. Tengo otros intereses, ¿sí? O sea, y si realmente estoy dando fruto, si realmente mi vida sí está arraigándose en el Señor, estoy hablando la palabra, estoy evangelizando, estoy dando a conocer de Cristo a otras personas, tengo también esa encomienda, esa responsabilidad de fortalecer en esa área mi vida. Todo esto te va a servir un poquito. La intención también es que te confronte un poquito la palabra, no es ninguna intención de señalar ni de ofender de ninguna forma,
sino la intención es como confrontarte un poquito en tu corazón para que esa palabra pueda producir buen fruto. Amén. Vamos a orar, si gustan ponerse de pie para terminar con la enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor que realmente nos das cada domingo, cada día, Señor. Tu sol sale para todos nosotros y nos alumbra, nos bendice. Queremos que en este domingo tú sigas bendiciendo nuestro corazón, nuestra alma, que podamos seguir en tu camino, Señor, que podamos ser esa buena tierra que produce frutos, Señor, porque la semilla es perfecta, Señor, la semilla tiene poder, la palabra que tú has mandado es directa, es buena, Señor, nos alumbra, nos guía, pero también queremos ser esa buena tierra, Señor, que dé fruto y que también pueda dar esa semilla a otros, Señor, que podamos nosotros también esparcir tu mensaje por otros lugares del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a terminar con la transmisión, con la predicación. Estaremos transmitiendo la próxima semana para todos. Que Dios les bendiga.